Shalom, shalom a todos. Vamos a iniciar el seminario un poquito retardado porque mi more se antojó hoy de preguntarme ciertas cosas que no tenía conocimiento y me dio una nueva apreciación, un nuevo punto de vista sobre la vida de Joseph en esta parashá que en verdad, después de tantos años, casi 25 años estudiando Zohar, me voló un poquito los tapones. Y bueno, y es que, aunque hay muchos eventos en la Torá, mira, eventos que podemos considerar importantes, como el cruce del Mar Rojo, la entrega de los 10 mandamientos, yo creo que ninguno se acerca tanto a nuestra experiencia humana como la frase que dice, y a Yosef lo sacaron rápidamente de la cárcel. Y en este sexto milenio, la historia de Joseph en Miquet resuena con mucha fuerza. Es muy vigente, es muy aplicable. Es tanto así que el Arizal apenas profundiza en la porción en Sitrat, y el Arizal se centra en esta parachá casi exclusivamente en el sueño del faraón. Las 7 espigas y las vacas flacas y las vacas gordas. Y desde ese sueño, él conduce todo un cálculo matemático y llega a la conclusión del inicio del proceso de la redención a partir de finales de 1979. Y eso es una historia bastante fascinante. Y bueno, la porción comienza con un particular y un peculiar Miquet, y que es el nombre de la parashá, y nos cuenta cómo al final de 2 años el faraón tuvo un sueño que sus intérpretes no pudieron interpretar, descifrar. Y esto sucede 2 años después de que Joseph le pidiera al copero del faraón que lo recordara. ¿Se acuerdan? En la parasha pasada. Sin embargo, bueno, el copero se le olvidó a Joseph. Se olvidó de Joseph y esta dinámica del olvido y el recuerdo siempre se repite a lo largo del libro de Bereshit y al comienzo del libro de Shemot, donde un nuevo faraón se levanta en Egipto y se olvida de Joseph. Y no se acuerda, el faraón es uno que no se acuerda de Joseph. Entonces, ¿cómo entender esta dinámica? ¿Cómo sabemos que Joseph representa, cómo sabemos lo que Joseph representa? Y sabemos que el Zohar nos dice que Joseph, principalmente, es la sefira de Yesod. Y el Zohar afirma que al leer la palabra Joseph en la Torah es lo mismo que leer la palabra Yesod. Incluso, Joseph tiene que ver con 3 palabras que son fundamentales, que serían Yosef, Yesod, Sadik y Koltov. En esencia son la misma cosa. Son nombres de la inteligencia que conduce el sustento en el ser humano, el sustento en este mundo. Porque son los nombres del río que surge del jardín del Edén metafísico y riega el mundo con su agua metafísica. Y todo lo que vive se sostiene gracias a este río. Mira, ninguna pajita de hierba crece si no es regada o irrigada por la energía del río, de Yesod. Y mira, muchachos, cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida, a nuestra realidad. Bueno, conectar siempre con la sefirá de Yesod, que es la fuente de sustento, la abundancia, a través de la meditación, la intención, las acciones. Tenemos que ser siempre conscientes de aquellos que nos han ayudado y mostrar gratitud y evitar el olvido y la gratitud. Pero también tenemos que relacionar esto con que las cosas buenas que hacemos hoy quizás tarden en manifestarse y en ayudarnos, pero siempre se nos regresan con buenos augurios, con buenas posibilidades, con más alto, lo que llamamos suerte. Tenemos que estar atentos a nuestros propios sueños, buscar su interpretación. Los sueños pueden ser una ventana a la sabiduría, a la guía divina. Y por eso, y tenemos que reconocer que estamos en un proceso de
de redención constantemente y tenemos que estarnos renovando y tenemos que estar creciendo espiritualmente y trabajar siempre activamente para atraer la luz y la bondad al mundo con nuestras acciones. Entonces, al inicio Miquet nos está invitando a conectar con la fuente de sustento y a estar atentos a los mensajes divinos y en particular y participando activamente en este proceso de redención que podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida y tener más luz a nuestra realidad. ¿Alguna vez te has sentido como que si te hubieran atrapado, te hubieras atrapado en un desierto y quisieras y deseas agua? Muchas veces hemos pasado sed, y deseamos agua y estamos sedientos y nos imaginamos un vaso de agua fría y eso nos hace poner la vida de cuadros, ¿no? Pero sí vivimos anhelando una gota de agua. Y, y bueno, en la profundidad de la Torá, con el árbol de la vida y sus enredadas sefirot, que poco a poco se le van a ir desenredando. Hace rato conversaba por texto con un nuevo, que no las entendía y no me cabe en la cabeza. Pero bueno, si no tienes un año en esto, mira, yo vine a entender la Sefirot después del tiempo, porque no es algo que te vayas a aprender de memoria. La Sefirot es un tablero de juego que te vas a ir aprendiendo poco a poco, como uno aprende a jugar cartas, ajedrez, dominó, porque en realidad yo veo la Sefirot como, como una mesa, como un juego de mesa, el juego de nuestra vida, y cómo movemos las fichas entre cada una de las emanaciones divinas. Entonces esta Sefirot nos ofrece un mapa para navegar en este desierto y encontrar la fuente de la vida misma, porque la tierra, Malhú, nuestro reino físico puede parecer un lugar árido, desprovisto de luz, pero no está solo. Malhú recibe su sustento, su luz vital desde arriba, desde la Sefirá de Yesod, y es el fundamento y el lugar donde se gesta la vida. Sin Yesod, Malhú se marchita. ¿Okay? Completamente. Sin Yesod, Malhú se marchita. Nuestro mundo físico dejaría de ser como es y pasaría a ser un mundo físico programado por un Da'at extraño. Entonces quiero que pensemos en Yesod o Joseph como un grifo cósmico siempre listo para dispensar la energía vital que necesitamos. Y la clave por el sustento es abrir, por supuesto, ese grifo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí es donde entra la figura de Joseph. Joseph que representa a Yesod. Joseph no solo nos muestra el camino, sino que también nos advierte sobre los peligros de depender de fuentes externas de otros seres humanos para nuestro sustento y para nuestra vida. La idea es que Joseph nos enseña que no debemos depender de nada ni de nadie. ¿Ok? Entonces la relación entre Yesod, que es lo mismo, y Malhú, es mucho más que un flujo de energía, es una danza entre lo masculino y lo femenino, entre el dador y el receptor. ¿Ok? Entre ir y venir, es como una calle en doble vía. Entonces Yesod, representando el aspecto masculino, irradia su luz hacia Malhú, el aspecto femenino. Eso lo hemos hablado muchísimo en clase. Y es el aspecto femenino que anhela esa luz. ¿Ok? Entonces eso representa el aspecto masculino y que irradia su luz hacia Malhú, que es el aspecto femenino que desea, anhela, necesita ser uno con esa luz. Y esta unión, este Yihud, es el motor de la creación. Por eso es que hay cabalistas que te hablan de aguas masculinas y aguas femeninas y
Y las aguas femeninas representando a Malhut solicitan a las aguas masculinas que representan a Yesod. Cuando hay un deseo genuino por la luz, cuando las aguas se unen, se concibe la vida. Por eso es que yo muchas veces le digo, oye, pero no, o sea, no funciona la apariencia, tienes que hacerlo de corazón. O sea, si te vas a estudiar, estudia no para que te vean. Y saludas temprano, porque, ay, me desperté. Y después te vuelves a dormir, ahí no estás haciendo nada. Porque tiene que haber un deseo genuino por la sabiduría de la Torá. Tiene que haber un deseo genuino de acercarte al Creador. Tiene que haber un deseo genuino de caminar dentro de Yuhe Bajé, dentro de Israel. Y tiene que haber un deseo genuino, ¿ok?, de no estar en Egipto. Entonces, cuando hay un deseo genuino por la luz, cuando las aguas se unen, allí es que comienza la vida. Y podemos hablarlo como una relación sexual cuando el aspecto femenino y el masculino copulan, nace un bebé. Pero aquí en este aspecto puede nacer cualquier creación. Y esta unión puede manifestarse de muchas maneras. Desde el nacimiento de un bebé, la creación de una obra de arte, una música, una sinfonía. Incluso también la acumulación de riquezas. Y es la acumulación de riqueza porque todo lo que prospera y crece es el resultado de la unión cósmica entre las aguas superiores, las aguas masculinas y las aguas femeninas, entre Yesod y Malhut. Entonces la historia de Joseph en la cárcel es una metáfora súper poderosa. Joseph, confiando en el ministro de copas para su liberación, añadió 2 años a su condena. ¿Por qué? Porque puso su fe en un ser humano, en el jefe, en alguien que no era Shem. O sea, él confió en un ser humano en lugar de confiar en las leyes universales del Creador. Es como cuando confiamos en el dólar, cuando hacemos lo que dicen los demás. Y eso nos hace salir de Yuhe Bajé. Oye, si te mantienes firme, no porque te lo dicen, sino porque tú quieres esa conexión con el Creador. Como este fin de semana maravilloso, que tenemos 4 puentes. 4. Mira, tenemos el Rosh Hodesh, el Hanukkah, Shabbat y el solsticio. 4. Me voy a pelar este fin de semana. Estamos en el 2025 y estos 4 elementos cuadraron en un solo Shabbat. Entonces, Joseph es una metáfora. Joseph, confiando en el ministro de copas para su liberación, añadió 2 años a su condena. ¿Ok? Por poner la fe en el payaso en vez de en el dueño del circo, como decimos aquí en Venezuela. Puso su fe en una persona y no en el creador. Y este error que a muchos cometemos, sobre todo con el Dios dólar, que creemos que necesitamos manipular a otros para obtener lo que queremos. Y espero que me dé un aumento el jefe. Y espero que repartir estos volanticos en la calle me traiga muchos clientes. Te pueden conocer, pero no te van a traer clientes. Porque el cliente que se atrae es el cliente que tú atendiste. Y si el cliente vuelve, lo trajiste. Pero si no vuelve, no lo atrajiste más. Y esta paracha tiene mucho que ver con la industria. Tiene mucho que ver con la comercialización. Tiene mucho que ver con el dinero, con el sustento. Y si tú tienes problemas monetarios, pues le haces sojar miquets y vas a salir de esos problemas. ¿Cuántas veces has intentado seducir a alguien para conseguir un ascenso? ¿Cuántas veces has tratado de seducir a tu esposo para que te dé más plata, a tu esposa para que te dé más plata? No sé. ¿Cuántas veces has seducido a un cliente para que te compre? O incluso, ¿cuántas veces has seducido una relación? Y mira, esto nos enseña que verdaderamente la abundancia proviene ¿de dónde? De dentro. La abundancia proviene de nuestra conexión con la luz de Yesod cuando seguimos el Yuhe Bajé. Y esos 2 años extras en prisión no fueron un castigo para Joseph, sino una
oportunidad maravillosa para prepararse para el trabajo que por supuesto le esperaba. Y mucha gente con conocimiento espiritual lucha con problemas económicos. Ahora, si tienes conocimiento espiritual, eso no te garantiza crecimiento espiritual. Porque si tú tienes problemas económicos es que no has crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no asumes la responsabilidad del trabajo que viniste a hacer a este mundo. Quieren el sustento para sí mismos, para satisfacer sus deseos egoístas. Y Joseph aprendió a través del dolor que la verdadera abundancia viene cuando estamos al servicio de los demás, cuando compartimos nuestra luz con el mundo. Y si tú estás y quieres seguir un camino espiritual, tu deseo de crecer debería aumentar, no debería disminuir. Si sientes que tu deseo se desvanece, es hora de cuestionar tu camino. Muchas veces yo les digo, regresen de donde vienen. No pierdan el tiempo. De repente esto no es para ustedes. Y si es para ti, tienes que ponerte los patines. Porque ser espiritual es directamente proporcional a tu deseo de cambio y a la responsabilidad que asumes sobre el mundo. No se trata de cuántas oraciones rezas en la mañana. Por eso que yo siempre digo, mira, mediten en las letras hebreas que se asocian a Yesod, ¿ok? Visualiza la luz fluyendo hacia ti y luego irradiando hacia el mundo, pero ponte en acción. Si no te pones en acción, nada funciona. Tienes que identificar las áreas de tu vida donde dependes demasiado de la aprobación o la ayuda del otro. Tienes que confiar en tu propia conexión con el Yuhebajé. Oye, en lugar de preguntarte qué puedes obtener de una negociación, pregúntate qué puedes dar de esa negociación. Cómo puedes usar tus talentos y habilidades para servir a los demás. No se trata cuánto voy a ganar vendiendo estos platos de sopa. ¿Entiendes? Se trata de qué voy a dar con estos platos de sopa, qué sabor van a tener, qué calidad de comida voy a dar al público. Tienes que canalizar tu deseo hacia las metas elevadas, desear crecer espiritualmente, ayudar a otros, crear un mundo mejor, X. Pero sobre todo tienen que asumir la responsabilidad de sus propias vidas y de sus caminos espirituales, sin buscar al otro, a un copero por ahí, a quien pedirle ayuda. Porque no está el copero. En la realidad es Yuhebajé, punto. No hay personificación, no hay santo, no hay alitas, no hay nada. Ahí es Yuhebajé, nuestro creador Hashem. Él es todo. O sea, tienes que conectarte y vincularte con el creador a través de la Torah. Entonces no vale que te victimices, ni culpes a nadie, ni andes rezando por la esquina y llorando. No tienes que culpar a un copero de tu problema. Tu problema te los originaste tú en tu desapego con el creador, con Hashem. Entonces miren, muchachos, iluminar tu realidad no es un evento único, es un viaje continuo de todos los días, de mañana, tarde, noche, y requiere conciencia, esfuerzo y compromiso constante con el crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual tal cual se lo estoy diciendo ahorita, no como el que vienen acostumbrando ustedes con crecimiento espiritual porque se porta bien, reza mucho, hace vigilia, no. Porque tienen que comprender la dinámica entre Yesod y Malhú y aplicar los principios, esos principios a su vida diaria. Y mira, si lo hacen así, pueden transformar ese desierto personal que están viviendo en un jardín floreciente. Y recuerden siempre, la luz está ahí esperando a que ustedes mismos la activen y le den al interruptor. Y bueno, mira, a veces nos perdemos en detalles insignificantes de la vida. El modelo del coche, del carro. Mira, la marca de ropa que tengo que comprar. Oye, la última tendencia, ¿no? De las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando decidimos tomar las riendas de nuestra propia existencia y contribuir al mundo que nos rodea? Mira, en ese momento, mis queridos amigos, esas trivialidades
y pendejeras pierden su brillo. Y este seminario lo que quiero es que exploremos cómo activar y aplicar una mentalidad de responsabilidad para iluminar nuestra realidad. Pero en esta ocasión, porque esto se lo repito mucho, responsabilidad, chicos, responsabilidad, responsabilidad. Pero en esta ocasión les voy a hablar de la misma responsabilidad que siempre les hablo, pero inspirados en la historia de Joseph y su viaje transformador. Porque la espiritualidad es algo práctico, no es algo, sí, por supuesto que es espiritual, un 90% espiritual, o sea, es de los mundos superiores, pero la espiritualidad se tiene que llevar a la práctica aquí en este planeta. Menos ego y más acción. Ay, no, yo no voy a trabajar porque Dios en su infinita sabiduría me va a proveer de lo necesario. No, pana, tienes que trabajar, tienes que poner acción. Cuando te embarcas en un camino de crecimiento espiritual, oye, tienes que manejarlo todo, sobre todo el tiempo. ¿Entiendes? Y andamos perdiendo el tiempo y nos paramos tarde. Y llegamos tarde. ¿Ok? Y perdemos el tiempo en tonterías, trivialidades, pendejeras. Yo siempre digo, no se apendejen, Carrizo. Porque no hay espacio para perder el tiempo. Ni que te lo hagan perder, porque uno se va quitando a esa gente. Bueno, cuando tú estás creciendo espiritualmente, tú comienzas a quitarte a la gente que te hace perder el tiempo de encima. La que llega tarde, te lo quitas de encima. ¿Por qué? Porque tú no estás para esa pendejera. No hay espacio para perder el tiempo en el crecimiento espiritual, no hay espacio para peleas sin sentido, para chismes, para distracciones superficiales, porque la meta se vuelve clara cuando tú estás creciendo espiritualmente desde la práctica. Menos ego, más acción. La meta se vuelve clara, tu propio desarrollo y luego tu contribución al mundo. En la historia de Joseph, en esta paracha Miquet, es un poderoso ejemplo de cómo la responsabilidad y la acción puede transformar una vida, cómo la responsabilidad y la acción pueden transformar tu vida. Y no se trata de que siempre tengo que llegar temprano y no puedo llegar tarde, no me puedo dormir un ratico más. No, se trata que en el momento que no puedo dormirme un ratico más, le estás dando el poder al oponente. Es lo que yo siempre digo a los que son comerciantes. Ok, tú tienes que abrir cuando tienes que abrir, no cuando tu cuerpo le dé la gana. Y fíjense una cosa, Joseph no era un santo inocente. Él era un tipo que tomaba las riendas de su destino. Fíjense, en la casa de Potifar se convirtió en el jefe. Pero anteriormente, como esclavo de los árabes, se convirtió en perfumero. ¿Qué hizo en la cárcel? Lloró. Se lamentó por lo que hicieron sus hermanitos. Cuando él estaba pequeño lo metieron en un pozo. No, él en la cárcel dirigió las operaciones. Al igual que con Potifar se convirtió en jefe. Porque la gente en el poder reconocía la habilidad de Joseph, lo dejaba hacer su trabajo porque lo hacía mejor, lo hacía mucho mejor que ellos. Incluso no les importaba, a Joseph no le importaba que ellos se llevaran el crédito. Y bueno, Joseph fue vendido, no como el rey de Egipto. Joseph cuando llegó a Egipto fue vendido como esclavo, lejos de su familia, lejos de su hogar, sufrió tragedias y adversidades. Pero a pesar de todo se convirtió en el primer ministro de Egipto durante 40 años. Y algunas fuentes incluso sugieren que llegó a ser faraón. Y su historia nos enseña que los obstáculos pueden ser oportunidades siempre disfrazadas. Porque él llegó de esclavo a faraón. Y antes de morirse, ¿qué hizo Joseph? Le hizo prometer a su hermano que llevaría sus huesos a Chején. Hoy en día Chején se llama Nablus y es un territorio ocupado por Palestina, y si un judío llega a entrar allá lo matan. De repente es uno de nosotros con pasaporte latino y podría llegar a entrar, por supuesto, pero un judío no puede, un israelí no puede entrar para allá. Y si dice que eres judío, menos. Pero bueno, el carajo
Joseph dice, llévame para Chején, pero ese no fue el lugar donde había sido vendido como esclavo, donde te encerraron en un pozo lleno de alacranes y culebras, y donde pensaron en matarte. ¿Cómo te vas a ir para allá? Hermano, hermana, Joseph decidió que su resto reposara en Chején. ¿Ustedes saben por qué? Porque él pensó al contrario, el judío piensa al contrario de como piensa la mayoría de la mente religiosa. Él allí lo trataron de matar, lo encerraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Y ese fue su origen. Imagínense que Joseph hubiese vivido, ok, lo vendieron como esclavo, y mis hermanos me vendieron como esclavo, y se hubiese lamentado, y hubiese odiado a los hermanos porque lo vendieron como esclavo, y hubiese dicho todo lo malo que me está pasando porque mis hermanos me vendieron como esclavo, y soy esclavo de unos árabes que hacen perfumes porque mis hermanos me vendieron como esclavo, y soy aquí en Egipto de esclavo porque mis hermanos me querían matar. Oye, no hubiese llegado a Faraón. Pero Joseph identificó que el código fuente estaba en Chején. Como nosotros tenemos que saber que nuestro código fuente siempre está en el peor de nuestros problemas. Y a partir de ese problema que viviste, eso que te hicieron, a partir de ahí es que tú tienes que comenzar a prosperar. No a partir de que te graduaste de licenciado, no. Es a partir del problema que se te presenta, ese es tu código fuente. Por eso es que él quiso regresar a Chején o Nablus, como se llama hoy en día. ¿Ok? Joseph entendía de código fuente y entendía que su experiencia en Chején era esencial para haber llegado a Faraón. Y se había reconciliado, y había visto en ese pasado el código fuente en el momento que lo perdonó y se reconcilió. Y esa mala experiencia y ese intento de asesinato que hicieron sus hermanos lo habían transformado o se había transformado en un trampolín para su futuro. Incluso hoy en día, la tumba de Joseph es un monumento muy respetado, un monumento judío muy respetado en Nablus, que es una ciudad palestina. Y su legado trasciende las fronteras y las divisiones, y su historia es un recordatorio de que la reconciliación con esos problemas, con esos traumas que traemos desde el pasado, y el respeto mutuo son posibles. Entonces Joseph no solo quería sobrevivir, imagínate, él quiere, yo voy a como esclavo, voy a tratar de que no me maten. No, el tipo quería prosperar, independientemente de dónde caía, independientemente de dónde lo metían, él prosperaba. Su deseo era tener toda la riqueza del mundo en sus manos. Él no deseaba, yo quiero un pan, yo quiero un pancito, quiero comer. No, el tipo quería toda la riqueza del mundo en sus manos, pero no para su propio beneficio. No era la riqueza, él no la quería para su ego, él la quería para usarla para el bien común. Y utilizó su poder y sus recursos para ayudar a su familia y a su pueblo y a todo Egipto. Entonces la historia de Joseph nos inspira a tomar responsabilidad por nuestras vidas, a contribuir al mundo que nos rodea. Y no importa dónde estemos o qué obstáculos enfrentemos, tenemos el poder de transformar nuestra realidad, asumir. Y entonces por eso es que yo los invito en este momento, aquí con esta paracha. Asume tu propósito. Oye, asume tu responsabilidad. Si estás en este camino, cónchale, asume tu responsabilidad por el camino. Utiliza tus recursos sabiamente. No pierdas el tiempo en trivialidades. Ilumina tu realidad. Eso sí, deja un legado que sea duradero. Y bueno, entonces todos, me imagino que todos leímos la Torá. Todos conocemos la historia de Joseph, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo en Egipto. Todos conocemos esa historia. O todos conocían esa historia, pero conocían esto que les estoy diciendo ahorita. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en cómo esa historia llena de giros inesperados puede ser un mapa para navegar nuestra propia historia? La tuya, la mía. Y no se trata solo de un retrato, de un relato
religioso, sino de una guía para desbloquear nuestro potencial y transformar nuestra realidad. Porque la Torá nos cuenta que durante los años de abundancia Joseph acumuló una cantidad impresionante de grano, como ahorita en esta época decembrina. Y cuando llegaron los años de hambruna, enero, adivina quién controlaba todo el suministro mundial. Joseph. Entonces la comunidad acumuló una cantidad importante de grano y cuando llegaron los años de hambruna, controló el mundo. Ahora bien, esto fue solo un accidente, fue una simple coincidencia. La Torá lo llama Joseph, el proveedor de la tierra, del planeta. Pero él quería ese poder. Porque mira, tenemos que ver el momento clave que fue la interpretación de los sueños. La respuesta está en cómo llegó Joseph a esa posición. No fue por ambición, no fue por manipulación, fue por su habilidad para interpretar los sueños del faraón. Y aquí viene algo interesante. El Midrash nos dice que cuando Joseph estuvo listo, lo sacaron corriendo de la cárcel. No hay demora en la redención cuando la persona está lista. O sea, tanto que me mato yo trabajando y pidiéndole favores a todo el mundo y resulta que no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque no estás listo. Oye, porque no has salido de ese problema que tienes financiero, porque no estás listo. Cuando estés listo vas a salir sin demora. Te van a sacar corriendo de esa crisis, de esa vida en escasez que estás viviendo. Hashem te va a sacar corriendo de allí, de esa cárcel. Porque no hay demora en la redención cuando la persona está lista. Entonces tienes que estar listo. Pero ¿qué hace uno? No estudias. Dice que estudia, pero no estudias, no aplicas la Torá a tu vida. Entonces por ahí, o me dice, no, More, eso es tu punto de vista. Eso, hey, pana, yo te estoy mostrando, Yujebajé, ¿cómo que mi punto de vista? Si tú lo ves como mi punto de vista, por supuesto que jamás y nunca vas a aplicar nada. ¿Ok? Y no estás listo, no estás lista. Porque hay un poder muy grande en la preparación, pero todo se inicia apretando el botón de la acción. Y esta es una lección crucial. El trabajo no es convencer a otros para que te ayuden. No es repartir miles de volantes para tener miles de clientes y tener poder del dinero. No. No está en otros, en buscar a otros para que te ayuden, sino en transformarte internamente. Y cuando tú estés listo o lista, mi querida amiga, las oportunidades se te van a presentar. Y la redención se acelera. Lo que pasa es que nos enseñaron que la redención es un tiempo infinito donde va a venir alguien a salvarnos. El judío piensa que la redención es nuestro propio crecimiento. Entonces, después de interpretar el sueño, esa fue la hora de Joseph, ¿no? El llamado a la acción. Después de interpretar el sueño, Joseph no se limitó a dar una solución, ni por carrizo. Y él le dijo al faraón, ahora, se le dijo al oído, ahora te conviene encontrar un hombre justo, inteligente, con las finanzas, para que te ayude. Y ahí estaba él, el rey de los helados, ¿no? Pero fíjate lo que le dice, ahora te conviene encontrar un hombre justo, inteligente, con las finanzas, pero es ahora, no después, no es mañana. Es ahora, tu momento es ahora, en este momento. Joseph no estaba buscando el poder para sí mismo, sino instigando, empujando al faraón a actuar con sabiduría. Y aquí se nos presentan y nos enseñan el secreto de los idiomas, ¿no? Que es la conexión y la espiritualidad y que va más allá de las palabras. Y esta es una parte fascinante porque después de dar su consejo, Joseph habló en otro idioma. El faraón tenía un trono
con 70 escalones. Eran 70 muros, una cosa así, era grande, era un trono en forma de pirámide. Pero esos 70 escalones que representaban los 70 idiomas que una persona podía hablar. Y cuanto más idiomas conocías, más alto era tu estatus social. ¿Por qué? Porque se creía que el hebreo era el idioma original. Y cuanto más espiritual era, más fácil era conectar con la raíz de todos los idiomas. Los idiomas en realidad son fragmentos, ¿no? De una sola cosa. Y el idioma original de Babel. Y Joseph, al hablar de estos 70 idiomas, demostró su conexión con esa fuente original. Pero la prueba definitiva llegó cuando Joseph se acercó al oído del faraón y le susurró, ¿en qué idioma? En arameo. ¿Por qué esto es importante? Porque el ángel de la muerte no entiende arameo. Y en Egipto no se conocía el arameo y el faraón no conocía el arameo. Y Egipto, oye, es un lugar de desconexión completa. La materialidad de Egipto es desconexión completa. Y Egipto con su pirámide, su momificación, representaba la prolongación de la muerte, una desconexión de la vida. Y por eso se dice que es preferible físicamente aquí en el planeta, es preferible que nunca vayan a Egipto. Si son una persona espiritual, si eres una persona espiritual. Porque la Shekinah, la presencia divina, no puede entrar allí y vas a estar desprotegido. Y entrar en Egipto, mis queridos amigos, es entrar en la materialidad de la vida, salir del camino de Yuhé y entrar en la materialidad, fijarte en la materialidad, en la marca, en la tendencia, en el modelo, en el dólar, en que las personas te van a dar el sustento. No. Y allí, cuando estás en Egipto, que eso representa Egipto, la estrechez, la Shekinah no está. Por eso es que cuando tú estás en crisis financiera, en pobreza, allí no está la Shekinah. Porque estás en Egipto. No estás en el Yuhé Bajé. La Shekinah nunca, como presencia divina, puede estar en Egipto. Entonces, si estás en Egipto, si estás en estrechez, estás desprotegido. Entonces tienes que preguntarte siempre, oye, ¿cuál es tu prisión? ¿Qué te está limitando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu inseguridad? ¿Cuál es tu creencia limitante? Óyeme, en tus habilidades, ¿en qué eres bueno? ¿Qué habilidad te apasiona? ¿Estás invirtiendo en tu crecimiento personal y profesional? Y otra cosa, siempre tenemos que estar preparados para la redención. No esperes a que las oportunidades lleguen, prepárate para ellas, transfórmate internamente. Sé un proveedor para otros. No acumules tus talentos y tus conocimientos para ti mismo. Comparte tu sabiduría, ayuda a otros a crecer. Pero aprende bien para que dupliques bien y enseñes bien. Busca la conexión con lo divino, medita, ora, pasa tiempo. Yo siempre les digo, pasen tiempo con la naturaleza. Reconecta con tu idioma original. Y bueno, ya para terminar, mis queridos talmidines, este seminario de la Parashá Miket, vemos que todo es un legado de esperanza y transformación. Que la historia de Joseph no es solo un relato pasado, sino un mapa para el presente y el futuro. Y es una invitación a la transformación, a transformarnos, a prepararnos y a conectar con nuestra esencia. Y a iluminar nuestra realidad y la de los demás. Entonces, bueno, no esperemos más. Tu ahora es ahora, como dijo Joseph. Shalom a todos.